me gustó mucho, debo de decirlo, César, la columna que escribiste para La Silla Rota. Siempre la leo, pero hoy sobre todo creo que es eh, eh, muy especial por el tema que abordas. Ser enemigo del presidente en estos tiempos, dice César Gutiérrez Priego. Ahora se puede ser enemigo del presidente sin miedo a terminar en la cárcel muerto o con la familia secuestrada. Nuevamente la costumbre de la derecha de tergiversar la información continúa buscando desinformar a los mexicanos, por lo que me permito hacer algunas aclaraciones necesarias para que los asesores de Germán Martínez se pongan a estudiar y no salgan a hacer declaraciones fuera de lugar que solo exhiben su falta de conocimiento en el tema. Por ejemplo, la consulta popular es el instrumento de participación por el cual los ciudadanos, a través de la emisión del voto libre, de acuerdo al artículo 4, cuarto, secreto, directo, personal e intransferible, toman parte de las decisiones de los poderes públicos respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional o regional, competencia de la Federación. Se someterá un delito electoral en caso de consulta popular cuando coaccione, induzca o amenace a sus subordinados para que voten o se abstengan de votar por una opción dentro de la consulta popular, condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio a favor de una opción dentro de la consulta popular. Como podemos observar, no existe el supuesto de la tipicidad de la ejecución de un delito, ya que el ejercicio se trató del desarrollo de una consulta popular y en segundo lugar el secretario de Gobernación tiene las atribuciones y facultades para que se fortalezca la participación ciudadana, así de simple. Me llama mucho la atención que pongas en tu columna el artículo 4, el artículo cuarto, mi querido César, porque yo sí vi a dirigentes de partidos, a personajes de poder en la oposición, dictándole línea a sus subordinados, a personajes de menor poder, para que no participaran en la consulta de revocación de mandato. No sé si eso ya constituye un delito electoral en ese marco, pero bueno, qué interesante que escribas que hoy ser enemigo del presidente no es como le fue a muchos que fueron enemigos de los expresidentes en su momento. Sí, incluso más adelante cierro la columna haciendo algunas aclaraciones, ¿no? Como en mi caso personal, por ser hijo de mi señor padre, me tocó que me secuestraran y que me torturara personal militar y que pues a mi padre lo acusaban de narcotráfico, que nos secuestraran a nosotros, que varias personas ligadas al asunto terminaran muertos. Pongo el ejemplo del maestro Jesús Lemus, que por hacer una investigación periodística que ligaba a la hermana de Felipe Calderón, pues terminó siendo imputado por delitos de narcotráfico, torturado, llevado a una prisión de corte federal y que al siguiente sexenio salió totalmente absuelto, ¿no? Pongo también el caso de Gutiérrez Vivo. Entonces digo, ¿cómo cambian los tiempos? Y me hubiera encantado ser enemigo del presidente en estos tiempos, donde, bueno, pues no te van a matar, no te van a meter a la cárcel, no te van a secuestrar a la familia. ¿Por qué? Porque cuando vemos a una persona como Loret de Mola, que sale a victimizarse, cuando todos sabemos que es imposible, ¿no? Y es lo que hoy discutí incluso con un amigo de muchos años que le decía, por el amor de Dios, Carlos, no me vengas a decir que defiendes a Loret de Mola, porque es imposible que a una persona con los sueldos que él ha tenido y que han sido públicos pueda tener la fortuna que tiene. Es imposible, por más que me lo digan. ¿Por qué? Porque incluso fue socio de García Luna, porque fue socio de muchas de estas personas que ahora incluso están con problemas de carácter legal. Le digo, en otros tiempos, como cuando nos sucedió el problema de mi señor padre, ya los hubieran metido a todos a la cárcel, los hubieran muerto. Le digo, ¿cómo han cambiado los tiempos? Y no tuvo otra más que reconocerme. Me dijo, bueno, pues sí, eso es completamente cierto. Entonces, para todas aquellas falacias que dicen que pobrecito de Carlos Loret y pobrecito de todos estos periodistas y enemigos del presidente, a mí me hubiera encantado ser enemigo del presidente, pero en estos tiempos, ¿no? Y no cuando me tocó que me secuestraran, me torturara personal militar, que es mi propia familia y mi propio gremio, por órdenes de quien era presidente y secretario de la Defensa en aquel entonces. Mi querido Ramiro,
el título está muy cabrón, ¿no? Ser enemigo del presidente, dice en su columna César Gutiérrez Priego. Pues toda esta bola de cabrones que son rivales o enemigos políticos, como se quieran asumir del presidente, no tienen problema alguno. Se pueden expresar, pueden decir lo que piensan, pueden incluso, como Héctor Aguilar Camín, llamar petulante y pendejo al presidente, aunque el escupitajo le haya caído de regreso en la cara al intelectual orgánico. En fin, interesante lo que plantea César Gutiérrez Priego en su columna el día de hoy. Me gustó mucho la columna, sí, estoy totalmente de acuerdo con César en todos los conceptos. Obviamente, sí, como él dice, en el caso de los gobiernos pasados, obviamente cuando falta legitimidad, se tiene que recurrir a los aparatos del Estado para cambiar o forzar una opinión, para encarcelar un enemigo político, para decir sí somos corruptos, pero detentamos el poder. Ese es el ejemplo del papá de César Gutiérrez. Ese es el ejemplo de todos los perseguidos políticos que han sufrido los ataques del Estado durante muchos de los periodos. Obviamente ha cambiado mucho, porque también hay que ver que los presidentes, muchos de los presidentes, obviamente tenían cierto grado de sociopatía desde, vamos, si hacemos un análisis desde Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo era un bon vivant, ¿no? López Portillo también de cierta manera era intelectual, pero pues se le iban las cabras al monte. Miguel de la Madrid fue muy gris, y entonces entra ya un tipo como Salinas de Gortari que resultó ser uno de los tipos más peligrosos en la historia del país. Llegas con Zedillo, que obviamente Zedillo es un bandido y lo que le sigue, y que sus hijos son supramillonarios. Después, obviamente llega el imbécil y pendejo de Calderón, perdón, de Vicente Fox, que no sé en qué momento los mexicanos lo elegimos, al imbécil y luego llega el otro ridículo enano sangriento de Calderón. Peña Nieto, pues Peña Nieto es un personaje menor, pero lo que plantea César muy atinadamente es que obviamente la manera en que se dirimen las justas políticas en este momento del país tiene un contenido que es totalmente diferente. Se ve a leguas, lo decía en otro programa anoche, se ve a leguas que el presidente ha leído mucho y tiene que ver mucho con Sun Tzu, el arte de la guerra. O sea, en este tipo de circunstancias hay que recordarles a todos estos cabrones, sobre todo los comunicadores, que hay algo que es muy importante. Eres dueño de tu silencio, pero eres esclavo de tus palabras. En el caso de muchos de los comunicadores, son esclavos de sus palabras y obviamente esas palabras tienen un interés económico, por eso lo hacen. Por eso nosotros en México quizás seamos de los pocos países en el mundo donde tenemos presentadores de noticias que son megamillonarios obviamente con dinero que se robaron del presupuesto. Está el ejemplo del caso de Silvano Aureoles y los contratos que le da a los parientes de Roberto Madrazo. Es esa parte, pues, que no van entendiendo ellos que esta circunstancia ha cambiado totalmente. El presidente les va a ganar de todas a todas, porque el presidente tiene otra manera de ver la política. Y sí, como dice César, como dices tú bien, Vicente, esta parte en la que nosotros vamos entendiendo esta circunstancia inédita, donde obviamente los medios de comunicación pueden mentir todo lo que quieran, pero al final la verdad va a salir a flote. Entonces, están ellos en desventaja, porque a pesar de que controlan todos los medios hegemónicos, hay que recordarles que nosotros estamos trabajando desde los medios alternativos para que ellos entiendan que el monopolio de la información ya se acabó y lo único que vamos a hacer de los medios alternativos es reforzar lo que estamos diciendo y obviamente, como lo demostraron ahora toda la gente que fue a acompañarnos, nosotros somos los líderes y a nosotros sí nos creen, mi querido Vicente. Así es. Oigan, ya hice